Bienvenidos caminantes a la telaraña universal, escrita por Armando Torres en el año 2019. Hoy estaremos navegando en la parte número 4. Formas de convocación. ¿Y tú cómo te comunicas con el espíritu? Los guerreros están activamente interesados en desarrollar medios o técnicas para reforzar el vínculo con el espíritu. Aun cuando no hay forma de establecer una guía de procedimiento, han encontrado que la manera más efectiva para contactar es salir a buscarlo deliberadamente, llamarlo en voz alta, hacerle ofrendas y, sobre todo, tener una paciencia infinita. Ante el poder, el guerrero aprende a ser fuerte y humilde a la vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que podemos hablar con el espíritu tal como lo hacemos con nuestros semejantes? Respondió: el espíritu puede escucharte si le hablas. Hablar con el intento, en voz clara y audible, es quizás la mejor manera de convocarlo. Es posible atraer el intento de varias maneras. Puedes declarar lo que buscas, o sea, manifestar claramente tu intención de contactarlo. De alguna manera, la invocación se queda registrada en ese infinito. El espíritu lo escucha. Y si así lo dispone, tu aspiración se vuelve realidad, ya sea para bien o para mal. En ocasiones el espíritu tiene otros planes para nosotros, y aquello que suponía ser una victoria conduce al desastre. Mientras que en una pérdida, a veces se vuelve una ventaja. Porque si lo vemos fríamente, toda pérdida es en realidad un tipo de liberación. El intento es algo a que uno se adhiere al convocarlo. De hecho, todo el mundo, de una manera o de otra, mueve constantemente el intento, pero casi siempre lo hacen de forma inconsciente. Un brujo se pregunta: ¿por qué no hacerlo deliberadamente? ¿Cómo se puede convocar el intento? Como dije, es muy difícil hablar sobre alguna manera específica de convocación, porque lo que sirve para uno puede ser totalmente inútil para otro. Esa debe ser la razón de por qué los fieles que siguen algún santo o guía espiritual, por más que repitan sus pasos, sea tan raro encontrar alguno que haya logrado conectarse como supuestamente hizo su líder. Es cierto que todos tenemos un enlace con el espíritu. Sin embargo, a causa de los trastornos de la vida, la mayoría de la gente tiene un vínculo que no funciona. La prueba de ello es la cantidad de personas que, como ciegos, andan buscando a otros para que los guíen. De ahí las religiones. Eso pasa porque el brillo y el ruido del ego no permiten ver ni oír. El trabajo es, por lo tanto, esforzarse por limpiar el vínculo de conexión. Para el guerrero no existe ninguna otra meta más importante que la de revivir su vínculo con el espíritu. Los brujos antiguos hacían a sus aprendices pasar por verdaderos tormentos para presentarles al espíritu. Por fortuna, los brujos actuales son menos duros con sus tácticas. Evitan los rituales sin sentido. En vez de eso, sugieren que utilicen el movimiento de los ojos como forma de convocar. Pero de nuevo,
Al final, lo que realmente cuenta para atraer el intento es la impecabilidad en la vida diaria del guerrero. Los brujos han encontrado que la única manera fidedigna de establecer un vínculo con el intento es a través de actos de impecabilidad y abandono. Es bien cierto que las técnicas pueden variar, pero no importando el método que se utilice para contactar al espíritu, este debe de estar sazonado con impecabilidad y abandono. Hay aquellos que certeramente tratan de acercarse a través de rituales y disciplinas, pero ellos también fallan porque lo que realmente cuenta es la impecabilidad del practicante, y no el ritual o la disciplina de por sí. La única obsesión válida para el guerrero es la libertad. Esa es la razón por la cual se esfuerza más allá de sus límites por actuar impecablemente. Cuando le dije que para mí la palabra obsesión tenía una connotación de enfermedad mental, contestó: para los brujos, obsesión significa intento inflexible, un estado especial de la mente donde todos los recursos están focalizados en lograr el objetivo. Todo lo demás se vuelve irrelevante. Si quieres, en vez de obsesión, puedes llamarlo determinación implacable. Cuando el guerrero se da cuenta de la situación en que se encuentra, el propósito de libertad se vuelve una obsesión. Al lograr cierto grado de determinación, entra en un estado permanente de arrojo, que permanece con él el resto de su vida. La gente que lo rodea lo percibe por la finalidad de sus decisiones. Es como si un aura de fuerza lo envolviera. Otro efecto notable es un cambio en el brillo de sus ojos. Al luchar por la impecabilidad, los guerreros de hecho están luchando por allegarse al espíritu. Cuando alcanzan la impecabilidad, pueden convocar al intento con tan solo un gesto. En ocasiones, un guerrero llega a alcanzar tal nivel de fluidez que por momentos llega a fusionarse con el intento. Cada vez que tienes un deseo, estás a un paso de convocar al intento. Los brujos han establecido una escala que sirve para medir el avance del guerrero en su camino hacia el intento. Según esta, empieza con un deseo momentáneo que no acarrea mayores consecuencias, como es el caso, por ejemplo, de desear un helado. Hay, sin embargo, un otro tipo de deseo que implica querer con fuerza suficiente como para llevar uno a la acción. Conviene no confundir el berrinche de un niño impertinente con el querer de un hombre poderoso que ejerce la voluntad y no vacila al actuar. Para él, todos sus recursos, pensamientos y acciones están enfocados en su meta y no permite que nada ni nadie lo desvíe de su camino. Con su poder de tomar decisiones, el guerrero escoge siempre lo que es estratégicamente lo más conveniente para realizar su trabajo. Las encrucijadas del intento son las múltiples posibilidades que se presentan en nuestras vidas, cada una ofreciendo una existencia enteramente distinta de la otra. Son como cruces de caminos, con sus diferentes destinos. Son como los cortes de un diamante, donde cada faceta refleja otra realidad. A veces, una elección tan simple como ir a la izquierda o a la derecha puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Hablábamos sobre platicar con las plantas y nuestra relación con el mundo natural. Él explicó que no solo eran las plantas o animales, sino que nuestras palabras eran oídas por el mismo espíritu. Por eso, hay que ser bueno con todos los seres vivos. Un guerrero aprende a intentar de diversas maneras: la voz, la mirada, los ademanes, la respiración. Es posible convocar al intento con una determinada forma de mirar
o con un gesto de las manos o una expresión del rostro. Como si fuera un recurso mnemónico, es posible guardar una experiencia completa en una determinada postura intencional del cuerpo y revivirla a voluntad, por el simple acto de reproducir dicha postura. A través de sus convocadores, el guerrero envía señales y a veces esa inmensidad le responde. Los guerreros son conscientes que su esfuerzo por ser impecables es tan solo una humilde ofrenda que hacen para ponerse al alcance del poder. Son como señas que se hacen en la esperanza de que el poder se fije en él. Por más extraño que parezca, el brujo en realidad no controla nada. Quien determina es el intento. Lo único que hace el brujo es acceder. Después de una vida de impecabilidad, puede que de pronto el espíritu te note. Pero si no se fija en ti, sin importar lo que hagas, no pasa nada. En aquella época, la tarea de contactar al espíritu era para mí, para decirlo menos, una meta extremadamente abstracta. La veía como algo muy lejano, prácticamente fuera de mi alcance. Pero aún así, durante años, luché por seguir fielmente las indicaciones del camino del guerrero para lograr la conexión. La desesperación me llevó a buscar ayuda afuera, cuando la respuesta estuvo adentro de mí todo el tiempo. Descubrí de manera difícil que cada uno debe de establecer su propio vínculo con el intento. Nadie puede ayudar a nadie con esto. Lo que sí pude hacer, en todo caso, es compartir historias de cómo se dieron los eventos en la vida de otros, esperando que estos cuentos mágicos de alguna manera aflojen las amarras de la razón. Son historias que ayudan a abrirnos a otras posibilidades, como lo que pasó a Flor de Aurora, una compañera que por largo tiempo venía haciendo señas al intento. Por ese motivo, un día ella se fue sola, al lugar de su predilección. Era un sitio apartado entre las montañas. Ahí ella escogió una piedra plana al borde de un abismo y se ofreció a sí misma al espíritu. Nos contó que su oferta consistía de una especie de danza, un movimiento que hacía con su larga falda, que ella misma había bordado, especialmente para usar en aquella ocasión. Dijo que se había preparado para el espíritu, quizás como una novia se prepara para su esposo. Según ella, la ceremonia para atizar al espíritu tomó horas. Como no recibía una respuesta, se quitó toda la ropa y se arrodilló. Con lágrimas en sus ojos, le pidió que la aceptara. De pronto, llegó un ventarrón tan fuerte que la espantó. Desnuda y con sus ropas en las manos, apresuradamente empezó a bajar el cerro, pero, cegada por la polvareda, terminó por desorientarse y cayó en el precipicio. Creyó que ese era su fin. Sin embargo, en vez de morir, despedazada en el fondo, el viento, como en un acto de amor, la sostuvo en el aire por varios minutos, antes de depositarla suavemente en el fondo de la barranca. Dijo que permaneció ahí acostada en el suelo, en estado de éxtasis. De sus ojos emanaban lágrimas, pero no lloraba de aflicción o tristeza. Esas eran lágrimas de felicidad, pues sabía que había sido aceptada por el espíritu. Algo similar ocurrió con uno de mis allegados, quien de igual manera ya llevaba años esculpiendo su intento en las rocas. Decía que esa era su manera de pulirse a sí mismo, que lo hacía en preparación de su encuentro con el espíritu.
Según él, ya había hecho de todo sin nunca recibir respuesta alguna. En cierta ocasión, sin embargo, salió a volar una cometa muy especial que él mismo había preparado. Ahí fue cuando el espíritu se manifestó. Lo transportó a él y a su cometa a una larga distancia de donde estaba. Cuando despertó, supo al instante que había alcanzado la conexión. Pero no siempre el proceso de conectarse adquiere tintes tan dramáticos. De hecho, la mayoría de las veces ocurre muy suavemente, como un susurro en el oído o una visión en el sueño. Pero una vez que se establece el vínculo, el guerrero nunca más vuelve a ser el mismo. Su vida pasada se ha quedado atrás, para siempre, y por más que trate de volver, ya no podrá regresar. Y es que a este punto del camino, ya no hay vuelta atrás. Gracias, caminante, por tu sintonía. Emitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Miércoles 30 de marzo del año 2022. 22:22 horas de la noche. Noche templada, hermosa, despejada. Y seguimos caminando.